Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Estefanía Muñoz. El día de hoy les hablaré sobre la violencia en la vereda del Vergel. Empecemos. Los habitantes de la vereda del Vergel fueron y continuaron siendo víctimas del desplazamiento por varias décadas. La mayoría de las personas de esta vereda huían de la guerra entre partidos políticos, conservadores y los liberales. Esta guerra era constante. Al inicio solo se retaban con palabras, pero con el pasar del tiempo se fueron tornando en hechos violentos. Las diferencias e intereses políticos los arrastraron a generar las llamadas marimbas, lo cual hacía referencia a la guerra y la muerte que se producía a través de esas acciones. Los habitantes estaban divididos entre partidos políticos. Inició como una guerra primitiva donde se atacaban a palos y piedra, para después continuar con la destrucción de viviendas del partido contrario, ya fuera en la vereda del Vergel o en veredas aledañas. Ya en la década de los 50 y 60 los hechos violentos fueron cesando. Los habitantes del Vergel querían que su pueblo renaciera, y para poder hacer esto debían de dejar sus diferencias a un lado. El pueblo era más próspero, contaba con escuelas, un puesto de salud y un aumento en su población. Sin embargo, no todo sería calma. Lamentablemente, la vereda se encontraba muy bien posicionada geográficamente, lo cual permitía salir a diferentes zonas del país, lo cual era demasiado llamativo para los diferentes grupos armados que se conformarían más adelante. A mediados de los 80 los pobladores empezaron a ver personas que no conocían en la comunidad. Se dio en cuenta de la llegada de una guerrilla ya llamada M-19 a una vereda cercana, específicamente el Palmar. Este grupo causó caos en la población, ya que por estos lugares no había presencia del ejército. Por lo tanto, estos podían moverse a sus anchas por el territorio. Seguidamente se conformó otro grupo armado bajo el nombre de las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia. Los habitantes los acogían, ya que los consideraban personas generosas, ya que colaboraban con la construcción de una vía para el acceso a la vereda. Pero el mal seguía gestándose bajo el nombre del ELN, los cuales eran de temer, ya que cuando llegaban a las veredas obligaban a sus habitantes a asistir a la plaza bajo fuertes amenazas. También ejercían el secuestro y la desaparición forzada. Todos estos grupos se verían envueltos en disputas por el territorio, y los habitantes quedarían en medio de estas. Ellos empezaron a reclutar jóvenes, ejercían el poder sobre el territorio considerándose los jueces, capaces de ejecutar bajo la más mínima duda si la persona era informante del grupo contrario. Entrando en los años 2000, la lucha se hizo mucho más intensa. Llegaron los paramilitares a reclamar el territorio. Ya hubo presencia de la fuerza pública, pero esto no significó que la violencia cesaría. Todo lo contrario. La fuerza pública hacía pasar campesinos por guerrilleros. Y la comunidad se daba cuenta de semejante vejamen, desconfiando por completo del ejército, quien se suponía que los debía proteger. En el año 2007 este panorama se tornó más oscuro. Las AUC llegaron a acribillar a los pobladores, dejándolos secuestrados en sus propias viviendas. Se supone que acribillaban a aquellos que colaboraban con los otros grupos armados. Luego se presentaron los enfrentamientos. Las personas se refugiaban bajo sus camas con el terror de las balas y el fuego entre grupos guerrilleros. Lamentablemente, los hechos violentos que se han presentado por años en la vereda del Vergel son causa del abandono del Estado. La presencia de la fuerza pública llegó demasiado tarde, y cuando hizo presencia, también llegó amedrantando a la población y ofreciendo mucha más violencia. Las consecuencias de toda esta guerra han sido muchas, entre ellas el desplazamiento, ya que los pobladores pierden en la mayoría de las ocasiones sus pertenencias, sus viviendas y cultivos, incrementando las condiciones de pobreza en las ciudades y dejando el campo en el abandono. Espero que este podcast nos ayude a reflexionar sobre el daño que se genera a causa del conflicto armado
y que el mejor camino para dar fin a este es la paz. Agradezco mucho su atención.